Cada uno de nosotros vive la experiencia de la presión, dependiendo del estado de vida, la edad que tenga, las circunstancias que le rodean. Todos nosotros sabemos lo que significa ser presionados. Hay algunas experiencias donde miran hasta dónde una persona tiene capacidad de resistencia y capacidad para trabajar bajo presión. Hay quienes, cuando hacen entrevista y les preguntan algunas características de su personalidad, hay gente que ve como una virtud y entonces quieren ganar puntos diciéndole al entrevistador: soy una persona capaz de trabajar bajo presión. Hay que ser muy cuidadosos con frases como esas. Porque cuando alguien dice que es capaz de trabajar bajo presión, ¿qué quiere decir? O sencillamente quiere clasificar para el trabajo. Trabajar bajo presión es muy peligroso, porque al final uno puede terminar perdiendo su propia vida, su salud, su estabilidad emocional. Hay gente que bajo una presión muy fuerte, que no alcanzan a resistir, su organismo se los cobra y terminan teniendo parálisis. Esas parálisis faciales, esas parálisis de medio cuerpo que uno puede llegar a tener, los médicos terminan llegando a la conclusión es mucho estrés. Y al final termina uno yéndose para la tumba por andar presumiendo de que es capaz de trabajar bajo presión. La física enseña que todos los cuerpos tienen un punto de resistencia máximo y que no se le puede presionar mucho más allá de lo que es capaz de resistir. Hace varios años tuve la oportunidad de entenderlo esto de una manera muy práctica. Un carro que tenía se pinchó y cuando lo llevé al taller, los que iban a despinchar la llanta no eran capaces de quitar la tuerca porque estaba muy pegada. Parece ser que el carro llevaba años sin que se movieran las llantas, los rines de las llantas. Al final me dice el mecánico: hay que meterle presión al tornillo para ver si revienta. En esa época yo pensaba que los tornillos resistían cualquier cosa. Y cogió, le metió presión tan duro que finalmente lo partió. Y allí pude entender desde la práctica lo que significa cuando se le mete presión a un cuerpo mucho más allá de su resistencia, se parte. Puede ser acero, que nosotros consideramos que es un metal resistente. No, todos los cuerpos, si le meten presión más allá de su capacidad de resistencia, se revienta. Y los ingenieros lo pueden explicar mucho mejor que yo. Los seres humanos hay que ser muy cuidadosos. Cuando le metemos a nuestra vida una presión que va mucho más allá de nuestras posibilidades, de nuestra capacidad de resistencia, porque el cuerpo se lo va a cobrar. Vea, hermano, y al final usted se muere y en 2 o 3 días la empresa usted lo está reemplazando. Ninguno es irreemplazable. Se muere el Papa, eligen Papa. Renuncia un obispo, nombran otro. Se va un cura y el obispo pone el otro a los poquitos días. Usted se muere, que es la cabeza de la empresa, el eje de la empresa, y la empresa tiene que seguir adelante, no puede estancarse por el hecho de que usted se haya muerto. Entonces tiene que aprender a dar lo mejor de sí, pero no permitir que su vida sea conducida a la muerte
simplemente por un manejo inadecuado de su capacidad de resistencia y de responsabilidad. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, en la lectura de hoy, nos recuerda a nosotros a Job. Ya Santiago tenía referenciado el libro de Job. Cuando Santiago tiene el libro de Job en sus manos, ya habían pasado muchos años de haber sido escrito ese libro. Y ya desde aquella época Santiago conocía que a Job se le conocía por una especie de resistencia que nosotros llamamos paciencia. Entonces Santiago dice: ustedes han oído hablar de la paciencia de Job. Y cuando uno mira todas las circunstancias que acompañaron la vida de Job, uno dice: Job fue sometido a una presión mucho más allá de su propia resistencia humana. ¿Qué pretendía el demonio con Job? Porque no fue Dios. Acuérdense ustedes que en el inicio del libro dice que hay un diálogo entre el demonio y el Señor, donde el demonio le dice al Señor: ¿te has dado cuenta? Donde Dios le dice al demonio: ¿te has dado cuenta a mi siervo Job, que es un siervo fiel? Y el demonio le dice: claro, es que él es fiel porque tú lo has tratado bien. Permíteme ponerlo a prueba, a ver hasta dónde resiste. Y el Señor le dice: hazlo, pero no le quites la vida. No te autorizo para quitarle la vida. Y entonces empieza Job en un proceso lento de decadencia a perder paulatinamente todas las cosas. Pierde sus bienes, pierde sus hijas, pierde su salud, pierde todo. ¿Saben qué le quedó a Job? Dos cosas: su esposa, que no murió, y el Señor. Su esposa, que por otro lado también lo presionaba, porque llega un momento en que la esposa, también en medio de la desesperación, dice a Job: reniega de Dios, maldícelo y muérete de una vez. Y entonces la pregunta que yo me he hecho es: ¿hasta dónde se le mete tanta presión a Job a ver si él es capaz de reventarse y de maldecir su nombre? Y Job muestra que es puesto a prueba no más allá de su propia resistencia, sino al límite de su resistencia. Y Job es capaz de mantenerse firme en sus convicciones delante de Dios. Y por eso el Señor a él lo rescata y le devuelve multiplicado todo aquello que había perdido. La misma Sagrada Escritura dice que Dios nunca pone sobre los hombros del ser humano una carga que sobrepase sus posibilidades, que vaya mucho más allá de sus posibilidades. Lo que sucede es que nosotros hoy tenemos muy poca resistencia a la dificultad y muy poca tolerancia a la frustración. A nosotros no nos puede meter un poquitico de presión porque nos estamos reventando fácilmente. Y nos estamos reventando fácilmente porque todavía nos falta hacer el camino que hizo Job, y es de conocer que el Señor es nuestro refugio, que el Señor es nuestra resistencia, que el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Claro, porque creemos que todo depende de fuerza física y de fuerza de voluntad. Nosotros hablamos mucho de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no sirve si no va acompañado de la gracia de Dios. Usted podrá tener mucha fuerza de voluntad, como cuando se le quiere ayudar a alguien a que supere una adicción. Le decimos: es que tienes que tener fuerza de voluntad. Esta gente tiene fuerza de voluntad, ganas tiene, todas las que usted quiera. Y luchan, pero sucumben ante su propia debilidad, ante su propia limitación. Por eso,
A mí uno de los principios y de los pasos que tiene Alcohólicos Anónimos, que me gusta mucho, que siempre lo cito, es reconocer que solamente con un poder sobrenatural somos capaces de vencer y de salir adelante. Santiago nos recuerda a nosotros, dice: tomen como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No anden quejándose los unos con los otros. Deje la quejadera. La quejadera trae maldición. Ya de por sí somos sometidos a presión y tenemos circunstancias que uno cree que lo están haciendo reventar, y si a eso usted le añade quejarse todos los días, quejarse no soluciona absolutamente nada, agrava todo. Levantarse uno ya bien reventado y lo único que uno sabe hacer es maldecir. Acuérdense, se los acabo de decir, que la invitación que le hacía la esposa a Job era: maldice el nombre de Dios y muérete de una vez, ya, para que descanses. Y hay gente que, aunque no conoce esa expresión del libro de Job, pareciera que eso es lo que hacen, que se levantan, reniegan, maldicen el nombre de Dios, maldicen su propia vida, y lo único que esperan es morirse, porque lo dicen: yo lo único que quiero es morirme. Y Job y Santiago lo dice: no se quejen los unos de los otros para que no sean condenados. Tomen como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Han oído hablar de la paciencia de Job y ya saben el final que el Señor le concedió, porque el Señor es compasivo. Y no somos invencibles. No todo lo podemos con fuerza de voluntad. Somos frágiles. Hay días en que sí sentimos que nos estamos reventando, que las dificultades superan nuestras fuerzas. Pero es que usted tiene que entender y visualizar en ese momento de qué se está agarrando para resistir. ¿De qué se agarra? ¿De quién se agarra? De usted mismo. Imagínense ustedes un huracán que arrastra todo lo que está a su paso. Para que uno el huracán no lo arrastre, uno no se abraza a sí mismo. Uno se abraza a algo que sea capaz de resistir la fuerza del huracán. Y ante la adversidad, uno no se abraza a sí mismo, uno se abraza a Dios, que es el único que nos permite poder resistir la violencia de la adversidad. Agarrarse del Señor. Pero usted bien reventado y renegando, ¿cree que va a salir a flote? ¿Cree que va a solucionar? ¿Cree que maldiciendo va a lograr que todo se arregle? ¿Cree que este asunto es llorando? No, hermano. No. Sosiéguese. Sosiegue el corazón. Apacígüese. Revise su estado mental. Revise su estado emocional. Su estado anímico. Y no se ponga a morirse por ninguna empresa. Porque si usted lo hizo bien, es probable que la empresa salga con un reconocimiento de pasta. De pasta. Homenaje póstumo a fulano de tal que dio su vida por la empresa. Uno ama su trabajo, responde por su trabajo, hace las cosas bien
Pero también uno entiende que hay una cosa que se llama salud mental con la que no se debe nunca jugar. Porque el Señor no nos pone a nosotros cargas que estén por encima de nuestras posibilidades. Las cargas nos las echamos nosotros encima. No son de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.